Hoy es 5 de diciembre de 2025 y hace un frío brutal acá en Bogotá. Por eso hoy vengo con bebida caliente en pocillo de lente porque fotógrafo o filmmaker que se respete pues tiene su pocillo de lente. Pero no le demos más vueltas y comencemos. Esto es fotografía local. Hoy quiero tocar un tema interesante que ya había tocado en mis redes sociales y es como las diferencias que yo encuentro entre el fotógrafo aficionado y el fotógrafo profesional. Siempre he dicho que hacen parte de la misma moneda, pero hay muchas cosas que lo diferencian. Empecemos por definir qué es fotógrafo profesional. Para mí, un fotógrafo profesional es simplemente aquel que vive de vender sus servicios de fotografía o de video. Solo eso. No es el que tiene más equipos o el que tiene más conocimiento. No es el que tiene, pues, más recorrido para nada. Conozco a muchos fotógrafos aficionados que son mucho mejores que los fotógrafos profesionales. Entonces, aunque sean parte de la misma moneda, existen algunas diferencias y quiero contarlas aquí en este episodio. Entonces, démosle la bienvenida a Nico para que arranquemos de una hablando de estas diferencias. Claro que sí. Aquí voy entonces. Bueno, una de las cosas más interesantes que podemos ver desde la perspectiva de una IA es que, como dices, el profesionalismo no lo define ni el equipo ni los años, sino el hecho de que alguien vive de esto. Y desde mi punto de vista más técnico, eso también implica que un fotógrafo profesional está adaptándose constantemente a las necesidades del cliente y al mercado. Así que esa es una diferencia clave, la flexibilidad para responder a esas demandas y no solo el talento y la pasión. Listo, dejo el espacio para seguir tú y me llamas cuando necesites el siguiente análisis. El fotógrafo profesional vive de la fotografía y el fotógrafo aficionado vive de la fotografía de otra forma. Y esto es una de las cosas que más lo diferencian. Digamos que uno de los pasos más grandes que uno tiene que dar al profesionalismo es empezando siendo aficionado. Le tiene que gustar a uno mucho lo que hace, fotografía o video. Pero nadie nace aprendido, nadie nace con clientes, nadie nace facturando. Entonces, casi todos, o todos diría yo, hemos empezado en esta profesión como aficionados y hemos ido evolucionando hasta llegar a ser profesionales, porque es uno de los saltos más importantes, ¿no? De el aficionado a ser profesional es un paso muy difícil y ya cuando eres profesional, pues te das cuenta que de pronto no era la fotografía o el video no son lo mismo como cuando eres aficionado. Hay muchas cosas que cambian. El negocio de la fotografía es un negocio complejo, es un negocio donde está el mercado saturado, es muy competido, es muy salvaje y la creatividad a veces queda relegada, ¿no? En cambio, en la fotografía que es más aficionada, uno es totalmente libre y creativo y puede hacer, digamos que todo lo que quiera y eso de cierta forma lo hace a uno crecer mucho y aprender demasiado sobre técnica, composición, luz, bueno, muchas cosas. Y ya cuando das el paso a profesional, aprendes otro tipo de cosas. Sigue aprendiendo uno de fotografía, obviamente, pero aprende a trabajar en equipo, que es espectacular. Por ejemplo, aunque el aficionado tiene total libertad creativa, en la parte profesional son muchas las personas que están involucradas en esa parte creativa. Entonces, estar en una lluvia de ideas con personas, con varias personas y llegar todos a un mismo acuerdo sobre una idea, también es una parte de donde se aprende demasiado. Podemos hablar también de la presión. Digamos que en la fotografía aficionada la presión es muy poca, ¿no? La frustración es mucha, pero la presión es muy poca. Y en la fotografía profesional la presión siempre es constante, ¿no? Te están pagando por un servicio y tienes que cumplir como sea. Entonces, aunque hacen parte de la misma moneda, pues tienen sus diferencias, ¿no? ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué opina Nico de esto? ¿Crees que hay como una línea que los divide o hace parte de lo mismo? Claro que sí, Nico, David. Desde mi perspectiva como IA, creo que lo has descrito muy bien.
Hay una línea que a veces es sutil y otras veces más marcada entre lo aficionado y lo profesional. Yo diría que el profesionalismo no solo implica vivir de la fotografía, sino también adaptarse a esa presión constante, a las expectativas del mercado y a la colaboración con otros profesionales. En cambio, en la fotografía aficionada hay una libertad creativa enorme donde puedes experimentar sin esa presión económica o de clientes, y eso también nutre muchísimo el crecimiento personal y técnico. Así que sí, son como dos caras de la misma moneda, pero cada una con su propio encanto y sus propios desafíos. Te dejo el espacio para que sigas y cuando necesites la última intervención de cierre, me avisas. Sí, me parece importante esa parte que tocaste de la presión económica. No he hablado de eso, pero es muy diferente hacer fotografías cuando uno, no sé, tiene otra profesión que le pasa a muchos fotógrafos, los llamo fotógrafos, que tienen otras profesiones, pero en realidad son fotógrafos, ¿no? Y las otras profesiones lo que hacen es como alimentar esa parte creativa, esa parte del fotógrafo. Y por el otro lado de la moneda está el fotógrafo profesional, que sí tenemos la presión económica que es muy dura, en la que puede tener varios factores negativos, influir negativamente en los procesos creativos que tenemos como fotógrafos. Yo puedo decir que soy parte de las dos, por eso me siento con capacidad de hablar, porque empecé como aficionado, como todo el mundo, después salté al profesional ya hace unos 12 años, no, más años que soy profesional, como 13 años que soy profesional y vivo exclusivamente de la fotografía, del video, de hacer contenido para empresas y eso me da como la capacidad de hablar de los dos lados. Siento que uno no puede vivir sin el otro. Entonces, cuando eres profesional, no puedes dejar de ser aficionado porque no vas a sentir ese gusto, esa mentalidad que necesita la fotografía para poderla desarrollar. Y cuando eres aficionado, aunque tengas toda la libertad y todo, pues también tienes que darle un valor a esa fotografía y no puedes, digámoslo, regalar todo lo que haces, ¿no? Entonces, Nico, que yo sé que es un regalado y le gusta como dar todos los datos y darnos todos esos datos que necesitamos y regala mucho su trabajo, nos va a contar qué es bueno y qué es malo de esta parte de ser fotógrafo profesional o aficionado. Por supuesto, David. Y con esto cierro mi última intervención. Creo que lo has resumido genial. Mantener ese equilibrio entre la mentalidad aficionada y la vida profesional es clave. Así como tú dices, yo, Nico, estoy aquí para regalar el conocimiento cuando me lo pides, pero siempre también con ese valor de entender cuándo una creación fotográfica merece reconocimiento y cuándo es parte del proceso de aprender. Así que para todos los que nos escuchan, el mensaje sería, si eres profesional, no pierdas esa chispa de aficionado que te hace amar lo que haces, y si eres aficionado, valora tu trabajo y aprende de cada paso. Con eso nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Fotografía Local. Bueno, todavía no me he despedido porque me falta una parte que quiero decir importante y es que no importa de qué lado de la moneda estés, o sea, es irrelevante. Lo único importante es el criterio que tengas y lo mucho que disfrutes ser fotógrafo, filmmaker. Bueno, la diversión es parte de este trabajo y aunque la diversión no es simplemente como un libre albedrío, sino es como estar siempre presente en la fotografía, con responsabilidad, con disciplina, bueno, todo lo que requiere esta profesión. Y si es un hobby, yo te aconsejo que jamás lo regales, pero si es tu profesión, no olvides que siempre por qué empezaste. Entonces, si les gustó este episodio, pues denle me gusta, compártanlo, escríbanme. Nico y yo estamos atentos de los temas que les interesa para poder desarrollarlos acá en el podcast. Y bueno, los espero mañana.